quién se relaciona el borde lateral del riñón derecho? ¿Con el hígado? Con el hígado. Hígado. Hígado, muy bien. ¿Y el borde lateral del riñón izquierdo? ¿Con el vaso? Con el vaso, con el vaso. Muy bien. ¿A quién encontramos en el polo superior de los dos? Glándulas suprarrenales. ¿Al hígado? A las glándulas suprarrenales. A las glándulas suprarrenales. ¿Y a quién encontramos en los bordes inferiores del riñón derecho? ¿Quién estaría ahí en el polo inferior del riñón derecho? ¿No? Estaría ¿El pasando yeyuno? en lo... Intestino. El colon transverso, la parte derecha, ¿verdad? En el polo inferior del riñón izquierdo, el colon transverso en su parte izquierda, ¿verdad? ¿Quién está en su cara posterior? Efectivamente, las costillas y los músculos intercostales. Y en su cara anterior del riñón derecho, ¿quién estará? El hígado y otra vez el colon transverso con el colon ascendente. Y en la cara anterior del riñón izquierdo, ¿quién estará? ¿No? El colon. La parte izquierda del colon transverso. ¿Páncreas? Parte, pero no. Ahí tenemos a alguien que atraviesa todo esto y alguien que está encima de eso. No, el diafragma está hasta acá, mira. ¿El estómago? ¿Quién? ¿Esófago? El No, esófago está hasta acá arriba. ¿El estómago? El páncreas, muy bien. El páncreas, ¿y quién está por delante de ese páncreas? ¿El estómago? El estómago. ¿Sí? Ahí están sus relaciones. Vamos a tener que este riñón está irrigado por esta arteria, que sería la arteria renal. La arteria renal es un ramo de la aorta. Es un ramo de la aorta. Y fíjense bien, aquí sí tenemos que explicar totalmente la irrigación de este órgano, porque ahí es donde se llevan a cabo sus funciones. La arteria renal, que se forma de la arteria aorta, al entrar al riñón nos da origen a las arterias segmentarias. Las arterias segmentarias nos van a dar origen a las arterias interlobulares o interlobares. Estas arterias interlobares nos van a dar origen a estas arterias que se curvan hacia un lado, hacia otro, y se llaman arterias arcuatas o arciformes. Arterias arcuatas o arciformes. Estas arterias arcuatas o arciformes nos van a dar origen a las arterias interlobulillares. Y las arterias interlobulillares nos van a dar origen a las
intralobulillares. A las intralobulillares. Las arterias intralobulillares nos van a dar origen a una arteria llamada arteria aferente. Arteria aferente. Arteria aferente. Y esa arteria aferente es la que nos va a dar origen a la madeja de capilares llamada glomérulo. Esta arteria aferente es la que nos va a dar origen, ¿sí?, a la madeja de capilares llamada glomérulo. Del glomérulo sale una arteria que se llama arteria eferente. Arteria eferente. Arteria eferente. Y esta arteria eferente nos va a dar origen a los vasos rectos peritubulares. A los vasos rectos peritubulares. De ahí ya regresa con sangre desoxigenada, sangre sin filtrar, a través de las venas. Y se formarían las venas intralobulillares. Venas intralobulillares. Estas nos van a dar origen a las venas interlobulillares. A las venas interlobulillares. Y las venas interlobulillares nos van a dar origen a las, ¿dije arterias? ¿O qué dije? No, venas. ¿Dije venas? Bueno. Íbamos en las venas interlobulillares, ¿verdad? De ahí nos va a dar origen a las venas arcuatas. A las venas arcuatas. Y las venas arcuatas nos van a dar origen a las venas interlobulares. Interlobulares. Las venas interlobulares me van a dar origen a las venas segmentarias. Segmentarias. Y las venas segmentarias van a dar origen a la vena renal. A la vena renal. Que va a drenar a la vena cava inferior. Drena a la vena cava inferior. ¿Sí? Ahí está la irrigación y el drenaje venoso. ¿Quién va a inervarlo? El nervio vago y los nervios espinales. Torácicos bajos, 11 y 12, y lumbares. Lumbares altos, 1, 2 y 3. Bien, vamos a ver que estos riñones están sostenidos, decíamos, por detrás del peritoneo. Por detrás del peritoneo. O sea que otra relación anatómica anterior de los dos es el peritoneo, ¿sí? Los dos se relacionan en su parte anterior con el peritoneo. ¿Sí? Y tienen una cápsula de tejido adiposo. Una cápsula de tejido adiposo que en su interior se forma una cápsula de tejido conectivo denso. Una cápsula de tejido conectivo denso. Llamada cápsula de Geronta. Llamada cápsula de Geronta. En su interior, estos riñones presentan esta pequeña banda más clara que se llama corteza. Todo esto es la corteza. En esa corteza encontramos a los rayos medulares. A los rayos medulares.
En el interior de esa corteza encontramos a la médula. En esa médula vamos a encontrar estas pirámides con base exterior, vértice interior, con base exterior, vértice interior. Estas pirámides se llaman pirámides medulares. Pirámides medulares. Y entre las pirámides encontramos estas estructuras llamadas columnas. Columnas de Bertini. Columnas corticales o columnas de Bertini. Columnas corticales o columnas de Bertini están entre las pirámides. Están entre las pirámides. ¿Sí? En el interior de esa médula encontramos a los cálices menores, a los cálices mayores, a la pelvisilla renal, ¿sí? Con las arterias, las venas segmentarias, interlobulares y tejido adiposo. A todo esto lo llamamos seno renal. Seno renal. ¿Qué hay en el seno renal? Encontramos cálices menores, cálices mayores, la pelvisilla renal, la arteria y la vena renal, la arteria y la vena renal, ¿sí? Y vamos a encontrar tejido adiposo, tejido adiposo. A eso es a lo que le llamamos seno renal, seno renal, ¿sí? Tanto en la corteza como en la médula encontramos millones de unidades anatomofuncionales. Encontramos millones de unidades anatomofuncionales llamadas nefronas. Llamadas nefronas. Llamadas nefronas. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Cómo está formada esta nefrona? Fíjense bien. Aquí está, miren. ¿Qué hay en la nefrona? Hay un glomérulo en donde llega una arteria aferente, sale una arteria eferente. Este glomérulo está cubierto por una cápsula, que es la cápsula de Bowman. Cápsula de Bowman. Esa cápsula de Bowman tiene una capa interna visceral y una capa externa parietal. Entre las dos, la visceral y la parietal, encontramos un espacio. ¿Qué sería el espacio de Bowman? Es el espacio de Bowman. Tenemos cómo se continúa esta cápsula de Bowman con el túbulo contorneado proximal. Se continúa con el túbulo contorneado proximal. Y este se continúa con la porción descendente del asa de Henle. Se continúa con la porción descendente del asa de Henle. Se continúa con la porción descendente del asa de Henle. Después se continuaría con la porción delgada del asa de Henle. La porción delgada del asa de Henle. Este se continúa con la porción ascendente del asa de Henle. La porción ascendente del asa de Henle. Y este se continuaría con el túbulo contorneado distal.
túbulo contorneado distal, que se va a continuar con el túbulo de conexión, y estos túbulos de conexión se van a unir a los túbulos colectores de primer orden, estos a los túbulos colectores de segundo orden, y estos a su vez a los túbulos colectores de tercer orden, que estarían aquí. Vamos a ver cómo se vería esa cápsula de Bowman. Miren, aquí está la madeja de capilares formando al glomérulo. Ahí encontramos a las células endoteliales y vamos a encontrar estas células que vemos en azul con bracitos, con prolongaciones. Estas células se llaman podocitos. Abrazan a los capilares para regular su calibre, su radio, y de esta manera regular la filtración. Tenemos estas células que abrazan a los capilares y se llaman podocitos. Sus brazos se llaman pedicelios. Y entre ellos encontramos a las células mesangiales, intraglomerulares. Entre ellos encontramos a las células mesangiales intraglomerulares. ¿Sí? Vamos a ver cómo de la sangre que está aquí en los capilares va a pasar la mayor cantidad de agua, electrolitos y sustancias de desecho al espacio de Bowman, en una función llamada filtración. La filtración se lleva a cabo entre los capilares del glomérulo y el espacio de Bowman. La filtración se lleva a cabo de los capilares del glomérulo hacia el espacio de Bowman. ¿Qué se filtra? Se filtra agua, principalmente. Se filtran electrolitos y sustancias de desecho. En el diabético llega a filtrarse también glucosa. Esta filtración depende de la presión arterial, y de la presión oncótica. ¿Sí? Tenemos que la filtración se lleva a cabo de los capilares del glomérulo hacia el espacio de Bowman. Se filtra agua, electrolitos y sustancias de desecho, como la urea, la creatinina y el ácido úrico. En el diabético se llega a filtrar glucosa. En estados ya patológicos de ese riñón, se llegan a filtrar hasta eritrocitos. ¿Sí? Presencia de eritrocitos en la orina se le llama hematuria. O leucocitos. Presencia de leucocitos en la orina sería la leucocituria. ¿Sí? Vemos entonces cómo eso que se filtró, agua, sustancias de desecho y electrolitos que estaban en el espacio de Bowman, ahora pasan
al túbulo contorneado proximal. Y del túbulo contorneado proximal van a pasar nuevamente a la sangre. ¿Se acuerdan ustedes que había microvellosidades? Bueno, pues esas microvellosidades van a absorber esa agua, esos electrolitos, esas sustancias de desecho, y los van a regresar a la sangre. Ese proceso se llama reabsorción. Más del 90% que se filtró regresa a la sangre en este túbulo contorneado proximal. Regresa a la sangre en este túbulo contorneado proximal. ¿Sí? En lo que llamamos reabsorción. Reabsorción. Después tenemos que, fíjense bien, aquí está el túbulo contorneado proximal. Se va a continuar con el asa de Henle, la porción descendente del asa de Henle, ¿sí? La porción delgada del asa de Henle y la porción ascendente del asa de Henle. Paralelos a esta asa de Henle, ya sea descendente o ascendente o porción delgada, encontramos a los vasos rectos peritubulares. Y es precisamente entre el asa de Henle y los vasos rectos peritubulares, es precisamente entre esta asa de Henle y los vasos rectos peritubulares que vuelve a regresar esa agua, esas sustancias de desecho y esos electrolitos, desde los vasos sanguíneos de los vasos rectos peritubulares al asa de Henle. Regresan esas sustancias desde los vasos rectos peritubulares al asa de Henle. Y a eso se le llama secreción. Secreción. Ocurre secreción cuando el agua, los electrolitos y las sustancias de desecho pasan de estos vasos peritubulares al asa de Henle. Y vuelven a regresar a la sangre, ¿sí? Vuelve a regresar ahora. Todo eso que se secretó, ahora regresa del asa de Henle a los vasos rectos, en lo llamada reabsorción. Vuelve a haber reabsorción, pero ahora, ¿sí? Va del asa de Henle a los vasos rectos peritubulares. Y vuelve a ocurrir secreción, y vuelve a ocurrir reabsorción, y así muchísimas veces. A este mecanismo se le conoce como mecanismo de contracorriente o concentrador de orina. El mecanismo de contracorriente concentrador de orina se lleva a cabo entre el asa de Henle y los vasos rectos peritubulares. ¿Sí? Ocurre secreción y reabsorción. ¿Sí? Y este mecanismo se conoce como mecanismo, ¿sí? Concentrador de orina o de contracorriente. ¿Sí? Después pasa al túbulo contorneado distal. Y si ustedes recuerdan, en el túbulo contorneado distal ocurría una reabsorción dependiente de hormonas. A ver, aquí miren, aquí está el túbulo distal, ¿sí? Ocurría una reabsorción dependiente de hormonas. ¿Cuáles eran esas hormonas? ADH y aldosterona. Muy bien. ¿Qué hacía la ADH? Muy Agua, bien. sodio y liberaba potasio. No, nada más agua. Nada más reabsorbía agua. A ver, ¿y dónde se secreta la
Antidiurética, la ADH. En el hipotálamo En el núcleo supraóptico y paraventricular. óptico y paraventricular. Desciende a la neurohipófisis, ¿por dónde? Por el... no sé, Por el sistema De las porte-hipofisiario. hipotálamo hipofisiario. Y se almacena en la neurohipófisis en forma de ¿qué? De cuerpos de Herring. De ahí salen por vasos sanguíneos, llegan al túbulo contorneado distal y le dicen que reabsorba agua, ¿verdad? Que retenga agua. La otra es la aldosterona. ¿Dónde se forma la aldosterona? en las glándulas suprarrenales, ¿En qué zona? en la zona glomerular. En la zona glomerular. ¿Y qué le dice la aldosterona a este túbulo distal? Ahora sí, que Absorba agua. sodio, Que reabsorba sodio y agua. potasio, Y elimine potasio. Elimine potasio. Muy bien. ¿Sí? De este túbulo contorneado distal va a pasar al túbulo de conexión. Al túbulo de conexión y al túbulo colector de primer orden. Todavía en estos responde a la aldosterona y a la antidiurética. ¿Sí? Pero ya lo que se encuentra, ¿sí? En el túbulo colector de segundo orden y de tercer orden, eso ya es orina, como tal. Ya es orina. ¿Sí? Así es como lo vamos a ver en un corte histológico. Así vamos a ver. Fíjense bien. Aquí está el glomérulo. Aquí está el glomérulo. Aquí hay un glomérulo. Aquí hay otro. ¿Qué hay aquí? Células endoteliales de los capilares. ¿Qué hay aquí? Podocitos con pedicelios. ¿Qué hay aquí? Células mesangiales. Células mesangiales. ¿Sí? Bien. Y fíjense bien, aquí vamos a ver, así vamos a ver al asa de Henle. Al asa de Henle. Y aquí deben de estar los vasos rectos peritubulares. ¿Sí? ¿Qué tipo de epitelio tiene el asa de Henle para poder cumplir sus funciones? Cúbico simple, con microvellosidades, al igual que el túbulo contorneado distal. Solo la porción delgada del asa de Henle tiene un epitelio plano simple. Tiene un epitelio plano simple. ¿Sí? Cuando el túbulo contorneado distal se pone en contacto con la arteria aferente, fíjense bien, aquí está el túbulo contorneado distal, aquí está la arteria aferente. Bueno, a ese nivel en donde el túbulo contorneado distal se pone en contacto con la arteria aferente, ¿sí? El epitelio del túbulo contorneado distal se hace alto, se hace cilíndrico. El epitelio del túbulo contorneado distal se hace alto, se hace cilíndrico. A esa parte se le conoce como mácula, mácula densa, mácula densa. A ese nivel, las células musculares lisas de la arteria aferente tienen una función secretora, ¿sí? Las células musculares lisas de la arteria aferente en ese lugar tienen una función secretora. Secretan una hormona enzima llamada renina.
llamada renina. Esas células se llaman células yuxtaglomerulares. Se llaman células yuxtaglomerulares. Se llaman células yuxtaglomerulares. Está por sacarnos el sistema, nos volvemos a conectar. Se llaman células yuxtaglomerulares. Son células musculares lisas productoras de renina. Y entre estas células yuxtaglomerulares y la mácula densa, aquí, entre esas células yuxtaglomerulares y la mácula densa, encontramos a las células mesangiales, extraglomerulares. Esas tres estructuras forman al sistema o complejo yuxtaglomerular. ¿Cuáles fueron? La mácula densa, que es un epitelio cilíndrico simple del túbulo contorneado distal. Son las células yuxtaglomerulares, que son células musculares lisas productoras de renina. Y son las células mesangiales extraglomerulares. Cuando la presión arterial baja y llega aquí a la arteria aferente, las células yuxtaglomerulares producen esa hormona enzima llamada renina. Sí, decíamos que cuando la presión arterial baja, las células yuxtaglomerulares forman a la renina. Esta renina va a la sangre. Y actúa sobre un substrato que hay en sangre. Ese substrato se llama angiotensinógeno. El angiotensinógeno se transforma en angiotensina 1 por efecto de la renina. En angiotensina 1. La angiotensina 1 va a los pulmones y en los pulmones se encuentra una enzima llamada enzima convertidora de angiotensina, ECA. Enzima convertidora de angiotensina llamada ECA. Y se transforma en angiotensina 2. La angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2 por la ECA, la enzima convertidora de angiotensina. Esta angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor.
Esta angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor que por sí sola aumenta la presión. ¿Por qué? Pues porque disminuye el radio arteriolar, aumenta la tensión, la resistencia periférica, ¿sí? Y aumenta la presión arterial. Pero aparte, la angiotensina 2 estimula las células de la zona glomerular. Estimula a las células de la zona glomerular. Estimula las células de la zona glomerular de la corteza suprarrenal, para que secrete aldosterona. La aldosterona va al túbulo contorneado distal y reabsorbe sodio y agua y elimina potasio, aumentando de esta manera la presión arterial. Aumentando de esta manera la presión arterial. Es en el tejido llamado intersticial, aquí, entre el asa de Henle y los vasos rectos peritubulares, este tejido llamado intersticial, que se encuentra entre el asa de Henle y los vasos rectos peritubulares, ¿sí? Se llama intersticio. Y es ahí en donde se forma una hormona llamada eritropoyetina. Eritropoyetina, ¿sí? Esta eritropoyetina estimula la maduración de los eritrocitos. Estimula la maduración de los eritrocitos. Por eso el paciente que tiene problemas renales cursa con anemia. Además, es en este intersticio en el que se forma la vitamina D2, que recordemos que en el hígado se transformaba en vitamina D3, y recuérdenme, ¿qué sucede con la vitamina D3 en presencia de paratormona en las microvellosidades del enterocito? Se absorbe calcio. Se absorbe calcio. ¿Por qué mi paciente con problemas renales sufre de osteoporosis? ¿Por qué no se forma vitamina 2? Vitamina Porque no D2. se forma vitamina D2, por lo tanto no hay vitamina D3. ¿Y de dónde obtiene el calcio ese paciente para la contracción del músculo cardíaco? Los huesos. De los huesos. Por eso, ¿sí? Termina con osteoporosis. ¿Sí? Hasta el momento, díganme cuáles serían las funciones que está cumpliendo el riñón. Ajá. ¿Y no te parece que sea la función de filtración? Absorción y reabsorción. Reabsorción, secreción. ¿Y cómo le llamaríamos a la función que realiza ya desde el túbulo colector del segundo orden hasta la uretra? ¿Excreción? Excreción. Es a nivel del túbulo colector de primer orden, en donde tenemos células principales y células intercalares. Es en el túbulo colector de primer orden, en donde tenemos células principales y células intercalares, ¿sí? Responsables también de la reabsorción del sodio, el agua y la eliminación de potasio, pero también responsables de la reabsorción y secreción
de iones hidrógeno y bicarbonato. De esta manera, ¿cuál sería la función también basado en esto? Regula los iones hidrógeno, bicarbonato. ¿Esto? ¿Cómo se le llama? El pH, bueno, Se le llama pH, potencial de hidrógeno. ¿Qué regula también el riñón? El pH, ¿verdad? De la sangre. Regula el pH de la sangre. ¿Sí? Regula el pH de la sangre. Bien. Fíjense bien, este túbulo colector de tercer orden. Va a llegar, este túbulo colector de tercer orden, van a llegar muchos de ellos. Aquí, al vértice. Los túbulos colectores de tercer orden llegan al vértice de las pirámides. Llegan al vértice de las pirámides. Llegan al vértice de las pirámides. De hecho, si nosotros tomáramos una pincita y volteáramos esta parte hacia nosotros, veríamos que hay muchos hoyitos. Cada hoyito de ellos es un túbulo colector de tercer orden. Ese conjunto de túbulos colectores en el vértice forma una estructura llamada membrana cribosa. Membrana cribosa. Forma una estructura llamada membrana cribosa. ¿Sí? Y es ahí en donde se va a vaciar el contenido de esos túbulos colectores, que decíamos que ya es orina como tal. ¿A dónde lo van a vaciar? A estas bolsitas, miren. A estas bolsitas que son los cálices menores. Cálices menores. Los cálices menores van a vertir su contenido a los cálices mayores. Y los cálices mayores lo van a vertir a la pelvicilla renal. A la pelvicilla renal. Recuérdenme, ¿qué tipo de epitelio reviste a los cálices menores, a los cálices mayores y a la pelvicilla renal? Esférico, estratificado. Esférico, estratificado. Ese mal llamado de transición, ¿verdad? Ese mal llamado de transición. ¿Sí? Ahí se encuentra, ¿sí? Ese tipo de epitelio. Bien. Nosotros vamos a ver entonces cómo a partir del túbulo colector de segundo orden, el de tercer orden, los cálices menores, mayores y la pelvicilla, ¿qué función cumplen? Excreción. Excreción. Excreción, ¿verdad? Funciones de excreción. Sabemos que el epitelio esférico estratificado de los cálices menores, solo presenta de 2 a 3 capas, de células. Los cálices menores solo presentan de 2 a 3 capas. Los cálices mayores presentan de 5 a 8 capas. De 5 a 8 capas. Y la pelvicilla, ¿sí? De 8 a 10 capas. De 8 a 10 capas. ¿Qué otra cosa hay aparte de ese epitelio? Una lámina propia de tejido conectivo. Una lámina propia de tejido conectivo. Hay una lámina propia de tejido conectivo. ¿Sí? Y cubriendo a todo esto, pues el tejido adiposo que yo les decía,
que encontramos en el seno renal. ¿Sí? Ese tejido adiposo que decíamos que encontramos en ese seno renal. ¿Sí? Entonces, en resumen, ¿cuáles serían las funciones de ese riñón? ¿Qué funciones cumple a este nivel? ¿Filtración? ¿De qué? ¿Filtración? De filtración. Muy bien. ¿Qué funciones cumple a este nivel? Túbulo contorneado proximal. Absorción. Reabsorción. Reabsorción. Un detalle aquí en este esquema. Fíjense bien, a nivel del glomérulo encontramos un polo vascular, que es donde entra la arteria aferente y sale la arteria eferente, y un polo urinario, donde está saliendo el túbulo contorneado proximal. ¿Sí? Bien. Otra de las funciones a nivel del asa de Henle con los vasos rectos peritubulares. Reabsorción y secreción. Ajá, ¿y cómo se llama ese mecanismo? Mecanismo contracorriente. Muy bien. Aquí también en el intersticio, ¿qué se forma? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Y ¿se acuerdan ustedes de las células mesangiales? Ahí debe de haber. Aquí, en el complejo yuxtaglomerular, ¿qué se forma, dijimos? Renina. Renina. ¿Y esta qué función va a tener? Para regular la presión arterial. Regular la presión arterial, ¿verdad? Regular la presión arterial. ¿Sí? Y a nivel de los túbulos colectores, decíamos de primer orden, ¿sí? Encontrábamos células intercalares y células principales, también regulando los niveles de agua, sodio y potasio, pero además también regula, ¿qué? El pH. El pH, ¿verdad? El pH, perfecto. Regula el pH. De esta manera, entonces, la última función sería el paso de los túbulos colectores a los cálices menores, de ahí a los cálices mayores, a la pelvisilla, a los ureteros, a la vejiga y a la uretra. ¿Qué función? Excreción. Excreción. ¿Sí? Excreción. Ahí es donde vamos a encontrar entonces todas estas estructuras del riñón con sus funciones y pues de hecho algunas alteraciones, ¿verdad? Mi paciente con insuficiencia renal empiezan a dejar pasar en esa filtración eritrocitos, leucocitos y verdaderamente cosas verdaderamente graves. ¿Qué es lo que sucedería si el riñón no puede sacar esas sustancias de desecho? ¿Cuáles son las 3 sustancias de desecho que dijimos que iba a eliminar el riñón? Ácido úrico. Urea, creatinina. Muy bien, urea, creatinina y ácido úrico. Muy bien. Si no sale por el riñón, por la orina, ¿por dónde saldría? Porque tiene que salir de alguna manera. ¿Por sangre? ¿Por el sudor? Por el sudor, por el sudor. Por el sudor. ¿A qué huele el paciente? ¿A qué huele el sudor de ese paciente? A orina. A orina. Muy bien.
Cuando este sudor se seca, ¿qué le pasa a la urea, a la creatinina y el ácido úrico? ¿Se vuelve a absorber? Se cristalizan, se cristalizan. ¿Y qué le provoca en la piel al paciente? Una dermatitis urémica, mucha comezón, ¿sí? ¿Por qué otro lado podría salir esas sustancias de desecho? ¿No? Bueno, circula en sangre, por eso en una química sanguínea se encuentran muy altos estos niveles. Pero de hecho nuestro organismo busca sacarla, ¿por qué otro lado la sacaría? Por las lágrimas. Por lágrimas, ¿sí? ¿Y qué le provocaría a la conjuntiva? Una infección, una irritación, conjuntivitis, ¿verdad? ¿Y por qué otro lado podría salir también? Por la expiración. Por los oídos. No, por la saliva, por la saliva. ¿Qué le va a provocar a la mucosa de la boca esta urea, creatinina y ácido úrico? Una irritación, se ve rojo vivo, le arde al paciente, lo siente como una quemadura, se llama estomatitis urémica. ¿Y qué le hará a los tejidos duros de los dientes, el ácido úrico? Ablanda. Desmineraliza. Los desmineraliza. Los desmineraliza, causando mayor susceptibilidad a caries y a enfermedad periodontal, perdón, y a enfermedad periodontal, ¿sí? Todo esto, ¿a qué huele su boca de este paciente? Orina. ¿Cómo podemos solucionar el problema de la anemia en este tipo de paciente? Con eritropoyetina, ¿sí? Eso es lo que se le debe de dar al paciente, eritropoyetina, ¿sí? Entonces, bueno, pues estas serían algunas características de un riñón enfermo, sus funciones, sus estructuras, ¿sí? ¿Hay alguna duda? Los cálculos renales, ¿aquí en dónde se formarían? Los cálculos renales los puedes encontrar precisamente formados a nivel de los túbulos colectores, a nivel de los cálices menores, a nivel de los cálices mayores, ¿sí? A nivel de la pelvicilla, como está muy dilatada, no habría mucho problema, pero pasan directo a los ureteros, ¿sí? Es muy importante recordarles que esos cálculos, esos litos que se les llaman, se forman porque se une fósforo con calcio, de una forma normal. Y cuando se presentan estos a nivel renal, es frecuente que también los encontremos a nivel de vesícula biliar o a nivel de glándulas salivales. Por eso, cuando ustedes encuentren piedras, litos en los riñones, manden a hacer también un ultrasonido de vesícula biliar. Lo más seguro es que también se tengan piedras en las vesículas biliares o en las glándulas salivales. Son los lugares en donde se forman, son los 3 lugares en donde se forman litos, en donde se forman piedras, ¿sí? Al tapar un cono de estas glándulas, ¿sí? No puede salir la saliva
y se forman globos muy grandes de saliva. Globos muy grandes de saliva, ¿sí? Entonces, bueno, pues sí es importante eliminarlos. Por ahí no sé si platicamos con ustedes, pero en el caso de la vesícula biliar, más que el problema de la vesícula es cuando tapa el conducto coledoco. Cuando llega y tapa a lo que sería la ampolla de váter. ¿Se acuerdan qué otra cosa se vaciaba en la ampolla de váter? Imagínense qué le sucede a ese jugo pancreático cuando no puede pasar al conducto, a la ampolla de váter, de ahí al esfínter de Odin y de ahí a la cárúncula. ¿El páncreas qué? El páncreas se autodestruiría por medio de esas enzimas. Una pancreatitis aguda. Entonces, ante estas piedras, estos litos en la vesícula, lo que más debe de preocuparles es que no se vaya a tapar esta ampolla de váter, este esfínter de Odin, porque si no, no pasarían las enzimas digestivas, las enzimas digestivas pancreáticas y se autodestruye. ¿Sí? Se autodestruye este páncreas. ¿Sí? Bueno, pues con eso quedamos hoy. Mañana vamos a continuar con la parte de ureteros, vejiga y uretra. ¿Sí? Yo tengo una duda. Sí, dime. ¿Cuál es el nombre de la otras células que se encuentran en el túbulo colector de primer orden? Se llama, Las células unas son principales. intercalares y las otras son las principales. Gracias. Yo también tengo nada más una pregunta. Ajá, sí, me había dicho que el conjunto de lo que es la mácula densa, las células musculares lisas, que son las extraglomerulares, y las mesangiales, ¿cómo se llamaba? ¿Sistema qué? Células mesangiales extraglomerulares se llama complejo o sistema yuxtaglomerular. Ah, ok. Gracias. ¿Sí? ¿Algo más? ¿No? Bueno, nos vemos mañana a las 9, por favor. Ok. Gracias. ¿Sí? Gracias, doctor. Adiós. Gracias. Estén bien. No, doctor, gracias. Gracias.